Hoy te voy a explicar la organización política en la época colonial. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. Dentro del gobierno existían dos tipos de autoridades coloniales. Las autoridades metropolitanas que radicaban en España y las autoridades residentes que ejercían su función en América. Entre las autoridades metropolitanas que radicaban en España tenemos el rey, suprema autoridad de España y sus colonias. Gobernaba sus dominios desde España a través de diferentes instituciones y funcionarios. Ejercía un poder ilimitado y su voluntad era ley, es decir, su gobierno era absoluto. Se tenía la creencia de que su mandato era divino. En tal sentido, solo podía rendirle cuenta a Dios de sus actos. El rey tenía la facultad de legislar, es decir, dar leyes o reales cédulas, también declarar la guerra, firmar la paz, acuñar monedas, dirigir la economía y administración de España y sus colonias. Consejo de Indias se encargaba de asesorar al rey, preparar las leyes, proponer al rey los funcionarios que ocuparían los cargos en el gobierno de América. Asimismo, se encargaba de crear instituciones necesarias para dominar ordenadamente los territorios conquistados. Casa de Contratación de Sevilla. Era el encargado de administrar el tráfico comercial entre España y América. Es decir, controlaba los barcos, pasajeros, mercaderías, metales preciosos que se comercializaban entre España y sus colonias. Cabe resaltar que el único puerto español del cual se podía partir hacia América fue Sevilla, autorizado para realizar el estricto control comercial. Las autoridades residentes que ejercían su función en América fueron las siguientes. El virrey era el jefe del gobierno colonial y representante del rey. El virrey dictaba leyes en las colonias, dando cuenta de ello al Consejo de Indias. Era el jefe militar o capitán general en el virreinato. Asimismo, el virrey controlaba los ingresos, es decir, impuestos, tributos, aportes que recibía el Tesoro Real. El virrey ejercía la presidencia de la Real Audiencia y al final de su mandato era sometido a un juicio de residencia donde se le evaluaba su gestión. Las audiencias eran tribunales de justicia que recibían las apelaciones y quejas de los indígenas. Sus miembros eran jueces llamados oidores porque oían a las partes en un juicio. Las audiencias asesoraban al virrey y podían asumir el gobierno en su ausencia o muerte. Cabe resaltar que las audiencias se establecían en las principales ciudades de América colonial. Asimismo, las audiencias tenían como función política la de vigilar la ejecución de las disposiciones reales. Los corregimientos eran extensiones territoriales o provincias gobernadas por un corregidor. Los corregidores eran los funcionarios más detestados por los indígenas, ya que les cobraban impuestos excesivos, los obligaban a trabajar para ellos y también a comprar productos traídos desde España a precios exorbitantes, es decir, a un reparto forzoso de mercancías. Este abuso de autoridad originó cientos de revueltas indígenas a lo largo de la colonia, motivo por el cual en el siglo XVIII fueron suprimidos. Las intendencias fueron amplias zonas territoriales dirigidas por un intendente. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Tenían como funciones cobrar el tributo a los indígenas, fomentar el desarrollo económico de sus gobernaciones, hacer cumplir las leyes. Asimismo, debían velar por la aplicación de la justicia.
Las intendencias fueron la base de los departamentos creados posteriormente por San Martín. Los cabildos eran organismos encargados del gobierno de las ciudades, semejantes a nuestras actuales municipalidades. Lo integraban alcaldes y regidores. Los cabildos se encargaban de cobrar y administrar impuestos, vigilar el aseo y embellecimiento de las ciudades, controlaban la calidad y el precio de los productos, repartían tierras entre los vecinos. Asimismo, se ocupaban de organizar la policía local, es decir, reclutaban hombres para la defensa de la ciudad. El rol de la Iglesia Católica junto a las órdenes religiosas era propagar la fe durante las primeras expediciones conquistadoras y colonizadoras en América. Órdenes religiosas. Los franciscanos fueron de los primeros en evangelizar en América y habían establecido en la Española la provincia de Santa Cruz de las Indias Occidentales. Esta evangelización necesitó nuevos misioneros. 3 de ellos eran Juan de Ahora, Juan de Texto y Pedro de Gante, de noble origen flamenco, y se presentaron para realizar los primeros trabajos de evangelización, llevando una noble labor educativa, estableciendo escuelas para indios. Los dominicos. Fue la segunda orden en llegar al Nuevo Mundo, encabezado por Fray Pedro Córdoba. Todos los integrantes debían respetar la observancia más estricta, de acuerdo a la reforma impuesta por los conventos dominicos en la península. También seguían la estela de los conquistadores. Los dominicos participaron exclusivamente en la conquista de Nueva Granada y tuvieron una gran labor misionera en Perú y Quito. Los mercedarios, más conocido como la Orden de la Merced, es una orden religiosa católica fundada en 1218 por San Pedro Nolasco para la redención de los cristianos cautivos en manos de musulmanes. Los mercedarios, además de los votos de obediencia, pobreza y castidad, añaden a su orden liberar a otros más débiles en la fe, aunque su vida peligre por ello. También Cristóbal Colón llevó a algunos miembros de la Orden de la Merced a América, donde fundaron gran cantidad de conventos en América Latina, como en México, Cuba, Brasil, Perú, Chile y Ecuador. Los jesuitas es una de las más importantes y poderosa orden religiosa que llegó a México bajo la dirección del padre Luis de Valdivia, cuya principal tarea fue la atención de los enfermos y la fundación de hospitales. Sus misiones eran la cristianización de los indígenas, ya que la cercanía a curas y autoridades españolas favorecía su aculturación. Los jesuitas fueron expulsados por Carlos III, que sacudió profundamente la cristiandad. Las razones eran haberse enriquecido enormemente en las misiones, haber intervenido en la política contra los intereses de la corona. Es decir, se habían convertido en unos intrusos de su propia casa. El rol de la Iglesia durante la Guerra Defensiva. La Guerra Defensiva fue una estrategia española que intentó ganar la Guerra de Arauco en el Chile del principio del siglo XVII, tras los fracasos militares que alargaban dicha contienda. Fue solicitada por el padre Luis de Valdivia, quien estaba convencido de que el medio más eficaz para concluir con la Guerra de Arauco era el término de la guerra ofensiva, lo que debía ir acompañado por un esfuerzo evangelizador de los religiosos. De esta forma, lo que los soldados no podrían se lograría a través de las conversaciones religiosas de los mapuches en cristianos y súbditos del rey de España. Con lo que deducimos que la Iglesia tuvo un rol muy importante, porque ayudó, a través de la evangelización, a trasplantar la fe y la cultura de los españoles, consolidando de esta manera la colonización de América.
Amen.